Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Fue una de las personas más importantes en el mundo de las esmeraldas, pero aquí, sin Mordaza, va a mostrar pruebas de que el oro verde no era el único negocio que tenía Jesús Hernando Sánchez. Desde Australia, desde lugares lejísimos del territorio colombiano, presuntamente tenía un cartel de tráfico de cocaína. Estamos hablando de una historia de Hollywood, de una historia de Netflix, estamos hablando de una guerra verde que se junta con el polvo blanco. Estamos hablando de francotiradores en uno de los conjuntos residenciales más prestigiosos que tiene la capital de la República, que tiene Colombia, y por supuesto una guerra sin fin por un legado del señor Víctor Carranza. Estamos hablando de un ajuste de cuentas que podría ser bien una historia de ficción llevada a la gran pantalla, pero que es una realidad en Colombia, donde la realidad supera la ficción. Mi nombre es Julián Lamprea. El mío, Felipe Martínez. Y les damos la bienvenida a Sin Mordaza, el espacio donde relatamos esas historias que en algún momento quisieron silenciar, ocultar o simplemente amordazar para proteger algunos intereses o prevalecer en algún poder, así sea estatal, así sea económico o así sea delincuencial, y que hoy exponemos aquí en Sin Mordaza, un espacio donde hablamos sin tapujos, sin pelos en la lengua, quitándonos la mordaza, pero por supuesto la venda de los ojos, sobre la realidad que vivimos en Colombia, y hoy con una historia bastante interesante. Antes de empezar, queremos que se suscriban a este canal, que compartan esta transmisión, que le den like evidentemente, y por supuesto que estén muy atentos en el chat porque vamos a leer sus comentarios para hacer esta transmisión un poco más interactiva. Pero Julián, arrancando desde el principio, como dirían algunas personas, tenemos que conocer primero quién es Jesús Hernando Sánchez para saber cómo es que operaba su cartel y también, claro, la historia en el mundo de las esmeraldas. ¿Quién es Jesús, Julián? Bueno, sí señor, estamos hablando del señor Jesús Hernando Sánchez, que nació en Briceño, en el departamento de Boyacá, y que desde muy joven se involucró en el mundo de las esmeraldas, forjando una estrecha relación con el entonces zar de las esmeraldas, el señor Víctor Carranza, a los que muchos recuerdan por ser un personaje muy aliado con la clase política en Colombia. Lo han visto en cabalgatas con el señor Germán Vargas Lleras, lo han visto en estrechas relaciones con el mismo Álvaro Uribe Vélez, con el señor Juan Manuel Santos, con el mismo Andrés Pastrana, un personaje que si tenía relaciones públicas, pues era muy importante en todo esto que tiene que ver con la política. También porque era uno de los hombres más millonarios de este país por tener muchas minas alrededor del departamento de Boyacá y el departamento de Casanare, y muchos recordarán también esa foto famosa con una piedra, yo creo que el tamaño de su cabeza, Felipe. ¿De una esmeralda? De una esmeralda. La cual pues era valuada en mucha plata, y también cabe aclarar, como nos lo ha dicho aquí el señor Alfredo Serrano, quien ha investigado mucho este tema y que pues se ha ganado una que otra amenaza, una que otra denuncia, y que por supuesto se han expuesto aquí en el Tercer Canal, pues se le da un valor dependiendo del dueño. Y estamos hablando de un legado del señor Víctor Carranza, también ligado a lo que son los paramilitares en todo el departamento de Casanare y Boyacá, que tuvo un funeral memorable donde asistieron gente de la élite en la política, donde asistieron artistas, donde incluso una presentadora de televisión fue la que llevó a cabo toda esta ceremonia, la dama de honores, la maestra de ceremonias en todo lo que fue su funeral, y que nos dejó pues varias imágenes, y eso sí, teniendo en cuenta que también sofocó, también de alguna manera amenazó todo el legado del señor Víctor Quintero, el patriarca de las Esmeraldas, quien pues tenía un legado también en el departamento de Boyacá,
todo al parecer lícito y que se vio opacado con la llegada de Víctor Carranza, este personaje sanguinario, que lo podemos decir aquí con todas las letras, que tuvo ese gran papel en el mundo de las esmeraldas y que posterior a su muerte hoy se encuentra en un litigio, su hijo Holman Carranza, quien está en un litigio con sus hijas extramatrimoniales, las hijas extramatrimoniales del señor Víctor Carranza, por una fortuna que ahonda los millones y millones de dólares en esmeraldas, en minas, y un legado que incluso sigue ultrajando vidas en los sectores más exclusivos de Bogotá. O sea, hoy vamos a hablar de una persona que heredó el negocio de una persona, como usted bien lo señala, Julián, sanguinaria, que además de eso, si uno recuerda la historia, estuvo en estas dos guerras verdes, en los 80s y en los 90s, para el control de las minas, porque una forma muy fácil de lavar plata, audiencia, es con las piedras preciosas. Como nadie le pone un valor, como no hay un mercado que establezca esto vale tanto, yo no sé qué tantas vainas, entonces uno, claro, con una piedrita chiquitica, no sé, póngale un dedo gordo, uno puede decir, bueno, lavo miles de millones de pesos del contrabando, del narcotráfico, de la corrupción, de lo que sea. Así que hoy vamos a hablar de una herencia bastante fuerte de lo que sería Víctor Carranza a Jesús Hernando Sánchez. Por ejemplo, usted nos dice que no se le puede poner un valor y la gente dirá, pero tan pendejos. Uno vaya cerca de la plazoleta del Rosario, aquí en la ciudad de Bogotá, para los que nos conozcan, la plazoleta del Rosario es literal pleno centro de Bogotá, también conocida como la avenida Misac, donde durante el estallido social esa comunidad, bueno, ese pueblo ancestral indígena de los Misac, pues se tomó gran parte, derrumbó una estatua y todo el cuento, y que queda en inmediaciones de la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá, una de las más prestigiosas del país. Al frente del café donde se fundó. Y al frente del Café Rin, donde se fundó el Independiente Santa Fe, que hoy cumple 10 años de la conquista de la Copa Sudamericana. Y que también puede estar metido en la nueva Junta del Narcotráfico, que tiene que ver con Jesús Hernando Sánchez. Todo se conecta. Sí, señor, sí, señor, también. Uno cuando está en la plazoleta del Rosario, muchas veces uno ve gente que mira y mira para el piso y mire para el piso y mira para el piso. Yo soy uno de ellos cuando paso por ahí. ¿Por qué? Porque como ahí se comercia tanta esmeralda, pues de vez en cuando uno se encuentra una que otra piedrita ahí. Yo no he tenido la fortuna de encontrarlo, pero también me he echado la búsqueda por ahí. Lo que usted dice, también ahí está el Café Río, entonces se conmemora los cumpleaños de Santa Fe y todo el tema, pero hay un comercio de esmeraldas muy importante en la ciudad de Bogotá que para uno, como bogotano, como rolo, se volvió muy normal que hayan tiroteos, que hayan muertes, que se empiecen a dar balas entre escoltas y que por supuesto cada cierto tiempo haya un atentado contra una persona en ese sector de Bogotá. Hablamos en pleno centro de Bogotá, en la plazoleta del Rosario. A unos, póngale que 2 kilómetros de lo que sería la Casa de Nariño. No, yo creo que menos. ¿Menos de 2 kilómetros? ¿Y de la Plaza Bolívar? Claro. Sí, deben ser 2 kilómetros. Bueno, escasos metros, entonces póngale. O sea, donde están las instituciones del Estado, ahí cerquita es donde matan gente. Sí. Curiosamente. Estamos hablando en la 13 con, bueno, ya le digo más o menos, 13 con sexta más o menos. Calle 12 con carrera sexta, más o menos es esta plaza, cerca del eje ambiental. Esos charcos que usted ve en el centro de Bogotá, donde literal se bañan los habitantes de calle, donde uno que otro niño se cae por estar jugando y que pues se ha vuelto también un balneario de palomas, entre otras especies nativas del centro de Bogotá, como estos también habitantes de calle. Pero bueno, ya teniendo este contexto claro y también lo que son las esmeraldas, porque estamos hablando de una piedra preciosa que se ve en abundancia aquí en nuestro hermoso Platanal, en nuestro hermoso país, en la ciudad, en la hermosa capital de Colombia, también donde se exportan y donde el departamento de Boyacá tiene un papel clave. Vamos a hablar del señor Jesús Hernando Sánchez. ¿Quién es este personaje? Como les decía, él nació en Briceño, en el departamento de Boyacá. Era un reconocido por los grandes medios de comunicación y por la sociedad en general, comerciante de esmeraldas. Su vida pública se movió entre el prestigio de ser un gran exportador de gemas y las constantes acusaciones que lo señalaban como un actor clave de lavado de activos para el narcotráfico. Así como lo adelantaba mi compañero Felipe Martínez, no solo aquí en Colombia, sino también se habla de Australia y Estados Unidos.
Al morir el señor Víctor Carranza en 2013, el título del zar de las Esmeraldas, un apelativo que se le pone al más poderoso esmeraldero del momento. O sea, estamos hablando que Víctor Carranza era el capo de capos. Estamos hablando del Lionel Messi de las Esmeraldas, estamos hablando del Pelé, estamos hablando del Maradona. O sea, estamos hablando de una persona que en realidad todo el mundo reconocía, todo el mundo conocía. O sea, usted pregúntele a sus papás, a sus abuelos, a sus primos y demás quién es el señor Víctor Carranza y todos se lo van a decir, pero que producto de esa actividad solo lo conocían como esmeraldero, Es más, no Pille, conocían o sea, sus vínculos paramilitares y demás. Víctor Carranza, para los 90s, manejaba el 30% del mercado mundial de las Esmeraldas. El 30%. O sea, si en un momento Pablo Escobar tuvo ¿cuántos billetes? El 10% de los dólares de 100, de los billetes de $100 en el mundo. Imagínese, Víctor controlaba el 30% de las minas. Que eso, hablando de plata, es mucho más que lo que serían los dólares que tuvo Pablito. Claro, y además que lo que decíamos anteriormente, una cosa es que Felipe Martínez, alias el arrastrado, El viejo Pepe. Gracias. el viejo Pepe, Da la camiseta a los vaya y... véalo, el number one. El viejo Pepe vaya y venda una piedra preciosa. Y otra cosa que lo haga Víctor Carranza. Puede ser la misma piedra. El mismo tamaño. Puede ser el mismo tamaño, puede ser la misma pureza y demás. Pero si el precio se lo vende el señor Víctor Carranza, puede valer 10 veces más o 1000 veces más de lo que le ofrece el viejo Pepe por el respeto que tiene. Como no tiene un avalúo que uno pueda decir tanto, sino es también depende de la persona, pues eso es una locura. Bueno, estamos hablando de un negocio de miles y miles de millones, no de pesos, no de reales. Estamos hablando es de dólares, de euros. Estamos hablando de piedras que hoy están en Suiza, piedras que hoy tienen las grandes monarquías en el mundo. Estamos hablando de unas piedras preciosas que un valor inigualable que obviamente se dan en auge aquí en Colombia, ¿no? Señor, claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En 2013 se muere el señor Víctor Carranza, ya estaba viejito, ya tenía sus años, todo el cuento. Se hace mejor dicho, un funeral de locos, lo que nos han contado grandes periodistas que cubrieron este evento, como el señor Julián Martínez, como el señor Alfredo Serrano, es que ellos asistieron a ese evento como de un carácter periodístico, donde habían, primero creo que se le hizo una velación en el Cantón Norte. Después se le hizo una velación en uno de los lugares más exclusivos de Bogotá. Estaba una presentadora de televisión que fue la maestra de ceremonias. Y lo primero que dicen es que en la puerta estaba el jefe de seguridad, el señor Pedro Aguilar, más conocido como Pechuga, Pedro Pechuga. Pedro Pechuga. ¿A qué le suena Pedro Pechuga? Sí, señores, ese personaje que tenía una relación con la señora Sandra Ortiz, involucrada en todo el tema de la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastre, la UNGRD, que hoy está pues presa, hoy está detenida, creo que en un resguardo militar, ¿no? Al igual que, o en el mismo resguardo militar que el señor Nicolás Petro aquí en la ciudad de Bogotá. Pero ¿Sandra Pedrito Ortiz de Pechuga- dónde? Del departamento de Boyacá, ¿no? Sí, pero Pedrito Pechuga también era amigo de otro preso, de Iván Name. De Iván Name, sí señor, el corrupto demostrado presidente del expresidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name, quien tiene también un primo muy cuestionado, el señor José Leonidas, ¿es? José David Name. Del partido de la U. Del partido de la U, Iván Leonidas del Partido Verde, pues en una de sus diligencias ante la Corte Suprema de Justicia, quien es pues su juez natural, admitió que era muy amigo de un desprestigiado Pedro Pechuga, que no era como lo pintaban, no era como lo decían, quien también murió a manos de un francotirador en uno de los conjuntos residenciales más prestigiosos que tiene nuestra Bogotá. Porque es que estamos hablando de una historia de Hollywood. Sí, y muy, o sea, por la Guerra Verde y muy relacionado con el partido Alianza Verde, porque recordemos quién es el actual gobernador de Boyacá. Carlos Amaya, Carlos Amaya, ¿de qué partido? del Verde. Ah, el partido Alianza Verde. ¿Y él ¿Quién? estuvo hace poquito en Dubái? Sí, señor. ¿Y Y- quiénes están en Dubái? La nueva Junta La del nueva Narcotráfico. Junta del Que también tiene que ver con quién? Con los esmeralderos. ¿Y qué ha hecho denuncias Santo. quién?
¿Cómo así, cómo así? ¿Quién ha anunciado la nueva Junta de Narcotráfico? Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro, quien en repetidas ocasiones han dicho estos manes desde Dubái, que es una nueva junta, que es un nuevo grupo, que son la mayoría esmeralderos y narcotraficantes colombianos, pues no es la mayoría, que lo conforman también, porque estamos hablando de la Ndrangheta, que es en este momento decir la mafia siciliana. En Europa, sí. En Europa, o sea, es la mafia italiana más poderosa. Estamos hablando de los rusos, de los polacos. Bueno, usted conoce De más los de ese grupo. albaneses, de los mexicanos, de los españoles. O sea, Dubái se volvió Disneylandia para traficar armas, para lavar dinero, eso mejor dicho, para hacer de todo, ¿no? Dubái, un paraíso al que todos nos están vendiendo y que no tiene la culpa, pues, de que estos personajes lo hayan cogido como centro de operaciones. Sí, ¿no? sí tiene parte de la ¿Sí culpa. tiene la culpa? Sí, Bueno. claro. No, Es pues que, no tiene como la... allá no hay democracia, Julián, como allá son los Almacut quienes gobiernan y han gobernado toda la vida, ahí es curioso, así un contextico rápido. Cuando usted se encuentra en crisis en el país, ellos tuvieron la crisis de lo que sería la guerra del Golfo en Pero el los 91. Almacut, ¿que son como los reyes o...? La dinastía. Ok. Es como, por decirlo así... Sí, son los emirates. No, o sea, son los que han reinado siempre en Dubái, en esos Emiratos Árabes. Y digamos, cuando han pasado muchas crisis en ese país, ellos siempre miran el crimen con buenos ojos. En la crisis del Golfo del 91 empezaron a decir, claro, necesitamos contrabando. En la crisis del 2008 con la crisis inmobiliaria, también empezaron a ver con buenos ojos que rusos y narcotraficantes y contrabandistas del mundo empezaron a meter plática en su país y así. Entonces ellos han permitido que los grandes criminales estén ahí. No es de gratis que Julio Lozano Pirateca haya viajado allá, que además también tiene que ver con el negocio de las esmeraldas, porque Dubái es uno de los países que más esmeraldas recibe de Colombia. Pero ya vamos para ese punto porque toca hablar también de Jesús Hernando Sánchez y Julio Lozano Pirateque, pero eso es más adelante. Continúe. Uy, o sea, estamos hablando de unos visionarios, de unos personajes, hombres de negocios, en este momento emiratíes, todos con su toalla en la cabeza, como lo hemos recordado aquí. Los jeques. Los jeques que se compran mundiales, que se compran supercopas de la Liga Española, que se compran supercopas de la Liga Argentina. Bueno, todos unos visionarios de los negocios, ¿no? Y que tienen poquita plática a manos del petróleo, ¿no? Diga, yo nunca he visto que jueguen fútbol allá. Claro, O sea, un jeque yo no he visto que diga, wow, qué maravilla, no. Son otros futbolistas. pero sí les interesa mucho el fútbol, o sea... Como negocio. No como deporte. Y como pasión, pa. Vea, ¿Será? el estadio del Arsenal, uno de los equipos más prestigiosos de Inglaterra y más antiguos, se llama el Fly Emirates. Que es de la empresa de aviones. Ajá, de los que Emiratos, también sí. patrocina al Real Madrid. Estamos hablando que el estadio del Manchester City se llama el Etihad Stadium. También una empresa de origen árabe, o bueno, de estas empresas. Ah, bueno, y al Pereira lo saudíes. compró también un equipo. Al Pereira lo compró unos esto, y empresarios. estamos hablando de la Junta del Narcotráfico con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien fue abogado de narcos en Estados Unidos y estuvo preso, y que lo relacionan mucho en un informe de inteligencia, bueno, en varios informes de inteligencia, con la nueva Junta del Narcotráfico de alias Patricia, que se llama Julio Lozano Pirateque. Julio Lozano Pirateque. No, qué belleza esa historia que tenemos el día de hoy. Pero bueno, 2013, en ese fantabuloso funeral que tuvo el señor Víctor Carranza, pues quedó en veremos quién iba a ser el nuevo zar de las Esmeraldas. Recordemos que el primer zar fue el señor Víctor Quintero. Después se lo quitó a sangre, extorsión y demás el señor Víctor Carranza. Y después de la muerte de Carranza quedó un espacio. ¿Quién iba a ponerse los guayos o la titular? Estaba entre el señor Horacio de Jesús Triana y el señor Pedronel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, enemigos declarados del señor Víctor Carranza y todos oriundos del departamento de Boyacá. Y los Triana que manejaban, por ejemplo, algo tan famoso aquí en Bogotá, que es en época dicembrina, el San Andresito de la 38, por ejemplo, que eso también tiene que ver con lo que sería el bloque capital, presuntamente fundado o mandado a hacer por Francisco Santos, ex vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez. No, y Esto pobrecitos. es una conexión muy loca con No, y con estamos todo esto. hablando también que esos personajes querían hacerse con el título, pero había un Víctor Carranza que iba de cabalgata con el señor Germán Vargalleras, que también visitaba cada rato y tenía línea directa con Juan Manuel Santos, que aportó a muchas campañas de Álvaro Uribe. O sea, estamos hablando de un personaje que con unos vínculos a nivel político y tradicional en Colombia muy, pero muy importantes y con un dinero, pues,
Fantabuloso. Y entonces, en ese funeral, los que resaltaban era el señor Jesús Hernando Sánchez y el señor Pedro Aguilar, alias Pedro Pechuga, quienes están en la puerta revisando que no llegara ninguno de estos manes, que eran sus enemigos declarados. Hablamos del señor Pedro Nel Castillo, alias Pedro Orejas, y el señor Jesús Triana, porque estamos aquí hablando de una amenaza constante, ¿no? Porque todo el mundo quería hacerse con el imperio. Todo el mundo quería quedarse con el título del zar de las Esmeraldas. Entonces, ¿qué pasó? El señor Jesús Triana fue el que se quedó con el título de zar después de Víctor Carranza. Pero eso duró poco. En abril de 2016 fue capturado y acusado de ser el actor intelectual en asocio con el esmeraldero Manuel Tiberio González del intento de homicidio contra Jesús Hernando Sánchez. Estos dos comerciantes de gemas, luego de algunas negociaciones con la justicia, confesaron sus delitos. ¿Qué es lo que pasó? Que como los que quedaron después de Víctor Carranza era Pedro Pechuga y el señor Jesús Hernando Sánchez, pues estos manes, a pesar de que tenían más poder que ellos, sabían que tenían que bajárselos para poder retener el título del zar de las Esmeraldas. Y en 2016 pues se le acabó el reinado al señor Triana, al señor Jesús Triana, por el tema también de que se intentó bajar en un principio al señor Jesús Hernando Sánchez, de cual ya vamos a detallar esa magnífica historia de Hollywood. Triana en este momento paga una condena en Estados Unidos de 19 años por llevar cocaína a ese país en asocio con grupos paramilitares. ¿Sabe quién lo sapió? ¿Quién? Adivine. Jesús. ¿Su socio? ¿Su socio? Sí, señor. O sea, estamos hablando que... No, o sea, Jesús Triana se supone que es el que está encanado. Sí, pero lo sapió Jesús. Pero si Jesús fue es el que está encanado, es el que estoy hablando. Jesús es Jesús Hernando Sánchez. Ah, ok. Ese es el que sapió a Triana. Y que Ya. Es que Triana también se llama Jesús, ¿no? Ah, ok, entonces ahí listo. me llevó la confusión Dejémoslo porque con todos Triana, tienen el dejémoslo con nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Ok, vea pues. Lo sapió y pues por eso, o sea, se lo quiere bajar por el poder y porque lo sapió, ¿no? Exacto. Una historia maravillosa las que estamos aquí hablando. Y paga una pena en una lujosa casa por cárcel en los Estados Unidos. Al caer preso, Triana dejó el camino libre para que Jesús Hernando Sánchez, quien pasó a ostentar el título del zar, pues se quedara con eso, a pesar de que en múltiples entrevistas dijeran como no quiero que me llamen así, nada como mi padre putativo, el señor Víctor Carranza, que ese sí era el verdadero zar. Yo simplemente soy un negociante, yo simplemente soy un hombre que le ha servido a Colombia y demás, un empresario, como dirían por ahí. Sánchez tenía negocios y participación en todas las minas más productivas de Boyacá, que son Coscuez, la zona de Borbur, Puerto Arturo, en Muso, Boyacá. Los que han ido a Muso saben que allá la mayoría de la gente vive de las Esmeraldas. Yo conocí gente allá y pues hablan que eso ya es delicado, el tema de las Esmeraldas. Eso es a plomo abierto, dirían por allá. Un municipio muy bonito, pero que tiene pues ese estigma también por la violencia que ha generado la Guerra Verde. Incluso recordemos que hace poco se nos fue el señor, ¿cómo se llama este periodista que habló con Pablo Escobar y que era el Fabio reportero estrella del señor Cano en El Espectador, Fabio Castillo? Recordemos que él hizo un documento periodístico histórico muy importante llamado Los Jinetes de la Cocaína. O sea, recordemos que en el texto bíblico del que tanto habla Felipe en diferentes oportunidades, hablan de los jinetes del Apocalipsis. Claro. Se han hecho películas y toda la vuelta, incluso hubo una película de X-Men que hablaba de los jinetes del Apocalipsis. Y los jinetes del Apocalipsis fueron como el mal que iba a caer en Colombia cuando se iba a hacer el fin del mundo, el Armagedón. Y lo que sucedió es que este personaje le puso los jinetes de la cocaína a todos esos personajes que en los 80/90 pasaban por ganaderos, pasaban por empresarios, pero eran narcos reconocidos. Ahí se vio, por ejemplo, en una primera instancia al señor Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, se vio a estos esmeralderos, a Víctor Carranza también, descrito por ese señor con pruebas de cómo ellos eran determinantes en todo el negocio de la cocaína o eran los dueños del negocio de la cocaína e incluso dirigentes del fútbol colombiano como ese presidente de Atlético Nacional que repartía billetes al interior de los camerinos y al interior del túnel para salir al estadio. No, una historia hermosa y donde pues se relata o el primer capítulo de
libro es El Destello Verde. ¿Por qué? Porque al parecer el auge de todo este tema del narcotráfico, o pues no sé si el auge, pero sí un factor determinante, fue el negocio de las esmeraldas en Colombia para todo el tema del narcotráfico. Si no, vayan y consulten Los Jinetes de la Cocaína, primer capítulo, El Destello Verde, escrito por el señor Fabio Castillo. Entonces, Lo que decimos, es muy fácil lavar plata con las esmeraldas. demasiado fácil. No, es que estoy que me meto, no. Malo H. Toco madera. ¿Qué se va a meter? No, en el negocio, pa. No sé cómo usted. Entonces, en todos esos negocios, todas esas minas que les acabamos de decir, lideraba el señor Víctor Carranza. Y en la mina del consorcio en Maripí, una de las más apetecidas y que lidera también fue Carranza en asocio con el señor Pedro Orejas, otro también personaje muy relevante en todo este tema. Entonces, vamos a detallar un poco el imperio del señor Jesús Hernando Sánchez. Sánchez consolidó su fortuna y estatus a través de la operación y exportación legítima de esmeraldas. Sus principales activos y posiciones conocidas incluían, vamos a hablar, socios internacionales. Mantenía una estrecha relación con la compañía extranjera Fura Hems, la cual opera en la histórica mina de Conquest, una de las más grandes que tiene Colombia y el mundo, en San Pablo de Borbur, en Boyacá. Operaciones mineras. Dirigía la empresa Esmeralda Santa Rosa S.A., encargada de la explotación de minas de cunas en Maripí, una de las más productivas de Colombia. Y también tenía un negocio de la ganadería, porque su portafolio era demasiado grande. Estamos hablando de una ganadería extensiva y grandes cultivos de arroz, presentándose siempre como un generador de empleo en la región y en el departamento de Boyacá y Casanare, que sabemos que son ahí pegaditos. Pero ahora empezamos, eso era lo legal, ¿no? Sí. Entonces, Ahora empezamos con los negocios secretos y los vínculos narco invisibles, guiño, guiño, porque es que aquí hay que decirlo que narcos invisibles para la prensa tradicional, para la clase política colombiana, porque desde que hubiera platica, pues viejo, ¿quién iba a dudar de ese señor? Si ese señor nos daba plata, ¿qué íbamos a dudar de él? Si nos daba para la campaña, si nos daba caballos y demás, y además que era amigo de Víctor Carranza. no, además, ¿usted qué le va a morder la mano a un man que le puede meter un balazo? Exacto. Sí, Con claro. facilidad. Porque contratar sicarios aquí en Bogotá o en cualquier parte de Colombia es sencillo. Como todo lo que ocurre en Colombia tras la muerte del señor Jesús Hernando Sánchez, empezaron a salir a la luz pues todas esas investigaciones, archivos que incluso reveló el Tercer Canal en exclusiva, mi compañero Felipe Martínez aquí, gran investigador, sobre esos lazos muy visibles con el mundo del narcotráfico. Estamos hablando que investigaciones periodísticas y reportes de la Fiscalía han sacado a la luz una presunta red de operaciones ilícitas que Sánchez habría manejado bajo la fachada de su imperio esmeraldero. Vamos con los narcos invisibles. Se le vincula con la figura de los llamados narcos invisibles, capos que mantienen perfil bajo y se mezclan con la élite empresarial para ocultar sus actividades. ¿Estamos hablando de qué? De la Junta del Narcotráfico. En parte, sí, señor. Lavado de activos transnacional. Según informes de inteligencia, Jesús Hernando Sánchez, el zar de las Esmeraldas, estaría implicado en esquemas de lavado de dinero en países como Australia y los Emiratos Árabes Unidos, con sede en la majestuosa ciudad de Dubái. La ruta de cocaína y la Sea Perfect Esmeralda. Las autoridades investigan si su empresa comercializadora, la Sea Perfect Esmeralda Limitada, fue utilizada como fachada para el envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, camuflando los cargamentos o las ganancias dentro de la logística y exportación de gemas. Porque recordemos, aquí hay un personaje que ha tenido mucha pantalla últimamente, que es el señor Papá Pitufo. ¿Cómo es que es el nombre de él? Diego Marín Buitrago. Diego Marín Buitrago. Y muchos le dicen, bueno, es que es el tema del contrabando. Bueno, sí, es un problema menor al del narcotráfico, y también mucha gente dice eso va a arruinar a muchas familias que no tienen para las adías originales, sino que se compran en la Plaza España las adías chivias, entre esos su servidor Julián Lamprea. Hay que decirlo como es. Y Felipe Martínez. Y Felipe Martínez. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que para los que no saben en este mundo criminal, que nosotros también lo descubrimos aquí en Sin Mordaza, pues lo decimos sin pelos en la lengua, ¿cómo se llama? El contrabando
es la logística del narcotráfico. Es la otra cara del narcotráfico. Pero la logística. Sí, literal. Es la otra cara, pero o sea, usted en los mismos cajas donde mete los Nike y los Adidas chiviados, donde mete las camisetas de la Selección Colombia del Mundial, que se venden a precios de 50.000, 60.000 pesos, cuando la original vale por ahí 300.000, pues, ¿qué es meter una bolsita de coca? ¿Qué es meter, bueno, no sé si ya están con el fentanilo, pero bueno, marihuanita? Pero sobre todo la coca, ¿no? Es que el polvo blanco es, o mejor dicho, ya en Estados Unidos, con la hipocresía, eso los enloquece, aunque ya, hay que decirlo, el fentanilo le está ganando mucho terreno en los Las Estados drogas Unidos. sintéticas están ganando. Sí, las pepas, todo este tema, los antidepresivos. Por ejemplo, yo me sorprendía también mucho cuando en Los Simpson mostraban una vez una venta de garage de Marsh y que ya tenía unos medicamentos antidepresivos que se habían pasado y que eso se lo compraron como oro, weón. Porque estamos hablando que todas estas drogas que se echan sintéticas son antidepresivos y por eso es que cuando se les pasa el efecto tienden a tener un bajón emocional muy importante y muchos si no tienen una mente fuerte o no son conscientes que eso es producto de la droga que consumieron, esa depresión los lleva a tomar actos suicidas y acabar con su vida. La resaca química. La resaca química y pues el bajón que muchos llaman, ¿no? Sí. Y que está en auge también en fiestas electrónicas. ¿Qué? ¿En las fiestas electrónicas meten esas drogas? Uy, no te lo creo, loco. Como hace poco un estudio de Caracol Noticias que en Rogal Parque metían marihuana, güey. No jodas. No, yo quedé impresionado, güey. Que en las fiestas de electrónica metían drogas sintéticas. Yo dije, no, esto no puede ser. Esto no puede ser, güey. O sea, estamos hablando de que en Rapal Parque se mete cocaína y marihuana. No, esto. Vea, en Máster están aquí diciéndome, no mienta, no le mienta a la sociedad colombiana, no. Es que eso es así, güey, uno queda impresionado. ¿Cómo van a desprestigiar así? No, loco, es algo increíble. Pero bueno, continuemos. Conexiones en África y en Medio Oriente. Se han identificado una estructura empresarial sospechosa con sedes en Mozambique y Dubái que presuntamente servía para triangular capitales ilícitos lejos del radar de las autoridades colombianas y estadounidenses. O sea, estamos hablando que después de la muerte de este señor, o sea, así como cosas de la vida, no hay muerto malo. Pero en esta parte sí, empezaron a salir todas estas informaciones que relacionaban a él con el mundo del narcotráfico y el transporte de armas, con esa denominada junta del narcotráfico que tanto ha tenido relevancia gracias a las denuncias del hoy presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Ahora, vamos a ver qué es lo que ha dicho la familia de este personaje, porque pues todos tenemos familia, loco. Usted puede que no tenga hijos ni eso, pero tiene mamá, tiene hermanos, tiene primos, lo que sea, y pues usted va a defenderlos a muerte. O depende, ¿no? Sí, le quedó bien. Por ejemplo, mi mamá es de las que si yo cometo algún ilícito, ella me ha dicho que ella misma me entrega. Pero aquí pues hay algunas que no piensan de esa misma manera y es respetable, ¿no? Por algo usted ante un juzgado no puede declarar contra o puede abstenerse de declarar contra alguien que sea de su línea sanguínea en tercer grado al menos. Sí, cierto. O sea, contra sus primos, contra su hermano, contra su esposa, con el que sea. Se puede abstener, ¿no? Sí. Porque el resto se supone que uno tiene la obligación. O sea, si yo lo veo haciendo alguna vaina, papi, usted y yo no somos familia, yo lo sapeo. A menos que me cuadre bien como al Jesús Hernando Sánchez. No, mentira, no. No, yo sí lo sapeo, loca. Entonces, estas acusaciones han sido rechazadas muy ampliamente por la familia del círculo cercano del señor Jesús Hernando Sánchez, porque él siempre de su narrativa, en todas las entrevistas que dio, pues se presentó, fue como un empresario de las Esmeraldas. Su ahijado Jonathan Sánchez y sus abogados sostienen que el patrimonio es 100% lícito, fruto de décadas de trabajo en el sector minero. Han calificado los informes de la Fiscalía y de la prensa como información falsa, promovida por enemigos e incluso han interpuesto denuncias penales contra exfuncionarios que lo relacionaron con la familia. Ahora, muchos dirán, pero bueno, ¿quién sabe esas denuncias? Aquí en el tercer canal, el señor Alfredo Serrano muchas veces en vida, Jesús Hernando Sánchez habló de los vínculos narcotraficantes de este personaje y también de alias Pedro Pechuga, quien también hoy es un finado más. Esa palabra tan bonita que le gusta a usted. ¿Y qué es lo que sucede? Que el señor Jesús Hernando Sánchez, el señor Pedro Pechuga, entre otros, demandaron al tercer canal y al señor Alfredo Serrano.
¿En qué va ese proceso? No tenemos ni idea porque en medio de ese proceso de las denuncias y demás, pues se los bajaron. A los dos Un francotirador, presuntamente, porque también lo que dice Alfredo Serrano es que no están así como lo pintan, y eso fue una muerte dada por los mismos escoltas de estos personajes. Pero eso ya iremos más adelante. O sea, varias denuncias contra periodistas, contra diferentes medios, entre esos el Tercer Canal y nuestro compañero Alfredo Serrano. Ahora, vamos con un hecho categórico que fue lo que pasó con este señor Jesús Triana. El 9 de octubre de 2012, toda la comunidad en Colombia y sobre todo la opinión pública se sacudió cuando el señor Jesús Hernando Sánchez entró al centro comercial andino en la zona T de Bogotá. No sé si específicamente fue dentro del centro comercial o fue en una local muy cercano a ese centro comercial de Cheviñón. ¿Usted ha escuchado Cheviñón? Sí, esos son de los jeans, ¿no? Si no estoy mal. Jeans, chaquetas, y estamos hablando de... O sea, Papá Pitufo no se mete 400, por allá, weón. 500. No, por ahí pasó hace rato, weón. Estamos hablando que este señor en 2012 se estaba probando una chaqueta de al menos 9 millones de pesos. Dios mío. Una chaqueta de 9 millones de pesos. Hágame el favor, weón. Yo, y ese día me sentí recontra mega millonario. Una vez en Adidas, weón, ahorré. Y fui y me compré una chaqueta de 300.000 pesos, weón. Para. Carita, de Aria Originals, esa que tiene la hoja de marihuana, weón. Y yo quedé como, uff, papi, plata es lo que hay, que es lo que somos. Cuando luego veo que este man se estaba probando una chaqueta de 9 palos, weón. Entonces el man coge y se pone la chaqueta de Cheviñón, 9 palitos toda la vuelta. Cuando llega y entra un man al local, weón, en la zona T, y le dispara 11 veces, weón. Y le cala 9 disparos. Entre 9 y 10 disparos le cala el man, weón. Y el man en el suelo alcanza incluso a disparar contra él, weón. Ese video es una cosa de locos, weón. Y el man con una chaqueta de 9 palos recibiendo 11 disparos. Milagrosamente, el señor sobrevivió a lo Tupac. El que no sepa quién es Tupac, papi, ese es un afro rapero estadounidense que sobrevivió creo que a 8 disparos una vez y posteriormente se murió solo con 2. Una cosa que uno no entiende, no los hacen como antes, dirían por ahí. Pero que le dejó muchas secuelas graves al señor Jesús Hernando Sánchez. Perdió un riñón, la visión de un ojo, tuvo que ponerse un ojo de vidrio y estuvo en coma inducido durante varias semanas, y tras someterse a casi 20 cirugías logró recuperarse y volvió al negocio ganando una reputación de inmortal dentro del gremio. Imagínese, es que claro. O sea, el disparos. verdadero duro de matar, papi. Bruce Willis era un pobre pendejo al lado de Jesús Hernando Sánchez, perro. Estamos hablando de un verdadero duro de matar de las Esmeraldas en Colombia. Ahora, ahí empezó una nueva guerra verde que terminó en el final de este personaje. En los años posteriores, o sea, después del 2013, a su recuperación, la tensión en el mundo esmeraldero aumentó. Se habla de una ruptura de los pactos de paz y la entrada de carteles extranjeros y grupos armados ilegales interesados en el lavado de activos a través de la minería. Entonces se empezaron a asesinar los socios de este personaje. ¿Qué pasó? Sus círculos de seguridad fueron vulnerados progresivamente y en agosto de 2024 su socio, hermano, amigo, pana, parcero, best friend forever, Vecino. mejores amigos por siempre, ¿cómo podríamos llamarlo más? No, vecino. Vecino, sí, tras del hecho eran vecinos porque los mataron supuestamente en el mismo lugar. El señor Juan Sebastián Aguilar, no se llamaba Pedro, ¿no? Yo lo Ese es embarré. el alias. No, es que es alias Pedro Pechuga. Por eso, pero no se llama Pedro. Yo No, es que diciendo que se llama Pedro Aguilar. Pedro Aguilar es un cantante mexicano. Discúlpeme, señor Pedro. Jefe de seguridad de Carranza, el señor Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechuga, fue asesinado por un francotirador en Bogotá. Y uno decía como, no, esto cómo es posible, loco. Eso fue en los bosques del Marqués, weón. O sea, los que no conocen, usted se va cerca al centro comercial Palatino, sobre la Séptima. Yo he ido una vez cuando trabajaba con unos asesores de seguros a llevar unos medicamentos, weón. Primero, eso es una loma. Usted entra y es un conjunto lleno de conjuntos. ¿Qué separa a cada conjunto? Un bosque. Hijo de pucha. Entonces,
Porsche, Ferraris, McLaren, Rolls Royce. A la loma de los ricos. Y todo es por allá en el norte. Bueno, estamos hablando de que aquí en Colombia nos han vendido que, ay, no, aquí somos re pobres. No, aquí también hay resto de gente con la de plata, weón. O sea, porque uno también dice como, ay, esos... no me acuerdo exactamente dónde es que son esos concesionarios de Porsche y todas estas marcas reconocidas. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se sostiene esta vaina si se supone que aquí no hay plata? Y uno no ve eso casi, weón. Ahora, en Medellín, ya eso se volvió paisaje. En el tema del poblado, ver todo este tipo de carros. No, aquí en Colombia lo que hay es plata. Lo que pasa es que nos han vendido que no, porque no dan tanta boleta, porque ya han aprendido. El que dio más boletas se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria y ya sabemos cómo terminó. En una teja, muerto por el señor Hugo Aguilar, que también anda por Porsche en Bucaramanga, en Santander, y que dice en la JEP que no tiene platica para darle a las víctimas. Tan bonito ese personaje. Y que hoy su hijo, que también fue gobernador del Santander, aspira a la lista, creo que el Partido Liberal, por el Senado de la República. No, una belleza. Pero bueno, ese es otro tema. Después de que este señor murió, en agosto de 2024, sí, fue en agosto de 2024. El señor Pedro Pechuga. Pedro Pechuga. Sí, señor. En agosto de 2024. En abril de 2025, estamos hablando de que en menos de 6 meses, no, un poquito más, como 7, 8 meses, en el mismo lugar, murió el señor Jesús Hernando Sánchez en el conjunto residencial Bosques del Marqués, en el norte de Bogotá, carrera séptima con calle 140, en el mismo complejo donde vivía y fue asesinado su socio Pedro Pechuga, el señor Juan Sebastián Aguilar. Sánchez fue abatido supuestamente por un francotirador mientras se encontraba en una residencia y el tirador se ubicó en la zona boscosa aledaña al conjunto, aprovechando la geografía para realizar un disparo de precisión a larga distancia, un modus operandi casi idéntico al usado contra Aguilar meses atrás. Estamos diciendo que en el mismo sector, en el mismo conjunto, de la misma manera, un francotirador habría acabado con estos dos personajes. ¿Qué es lo que pasa? Que el señor Alfredo Serrano aquí nos ha detallado que fuentes le han dicho que eso no fue así, que eso fue un ajuste de cuentas del mismo señor Pedro Orejas, del mismo señor Jesús Triana, que hicieron que sus mismos escoltas asesinaran a esos dos ejemplares del negocio de las esmeraldas y el lavado de activos a través del narcotráfico en Colombia. ¿Qué fue lo último que se supo de estos personajes? Estas investigaciones periodísticas que aquí les va a empezar a hablar mi compañero Felipe Martínez, y también la relación que sostuvo el señor Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechuga, con la señora Sandra Ortiz, ex alta consejera para las regiones, quien ha dicho que teme por su vida, por todo lo que pasó con ese personaje, por el escándalo de la UNGRE y también todo lo que ha sucedido alrededor de pues esas investigaciones y esas insinuaciones con el mundo de los lavados de activos de estos personajes, y la declaración que dio ante la Corte Suprema de Justicia el señor Iván Leonidas Name, un enemigo acérrimo, entre comillas, del gobierno de Gustavo Petro, que hoy está en la cárcel por presuntamente haber recibido una suma mínima de 3.000 millones de pesos para beneficiar las denominadas reformas del cambio. Pues ahora vamos a hablar de lo que sería el tema del narcotráfico de Jesús Hernando Sánchez, porque nosotros hablamos con alguien en Australia, exactamente con la policía de Queensland, y ahí nos mostró varios informes, nos pasó 3 informitos muy bacanos. ¿Cómo operaba el cartel de Jesús Hernando Sánchez para traficar cocaína? ¿Cómo se manejaba el negocio? Y además de eso, ¿cómo era el tema del dinero? Porque una cosa es usted llevar el producto y otra cosa es cómo entonces usted regresa ese maravilloso dinero. Así que yo creo que para entender un poco cómo sería el mundo del narcotráfico, esta relación con la nueva junta, con Julio Lozano Pirateque, devolvámonos un poquito, Julián. Devolvámonos más o menos al 2015. Porque para estas mismas fechas es que el señor Julio Lozano Pirateque viaja a Dubái. ¿Y qué tiene que ver Julio Lozano Pirateque con Jesús Hernando Sánchez? Pues usted habló de una empresa muy bacana que se llama Furahems, que esa empresa Furahems fue una de las que compró un señor en Dubái para tener control aquí en Colombia. ¿Quién era un socio mayoritario de esta empresa o de la mina que fue vendida a Furahems? El señor Jesús Hernando Sánchez. Cuando Julio Lozano Pirateque ya se encontraba en Dubái, ya reconoció narcotraficante, lo que sería la nueva junta del narcotráfico en Bogotá, lo que sería el cartel del Dorado, etc, etc, etc. Entonces, allá en el 2015 se tienen estas relaciones. Y con lo que hoy vamos a demostrar se podría comprobar con mucha fuerza de que Jesús Hernando Sánchez y Julio Lozano Pirateque sí eran narcotraficantes.
si eran amigos, que sí se conocían. Entonces uno puede intuir que eso tiene que ver con la nueva Junta del Narcotráfico. Ahora sí pasemos a lo que sería Australia, porque ya estamos más o menos en 2021, 2022. Esta información, cabe decir, la Fiscalía General de la Nación lo tiene en sus manos. Más adelante vamos a hablar qué es lo que pasa con nuestra querida Fiscalía, porque nosotros no nos hubiésemos enterado de esto si no fuese por Australia, por la policía australiana, ya que nuestra querida institución que defiende a los victimarios y ataca a las víctimas, pues no hizo absolutamente nada con este tema. El máximo ente investigador y acusador en Colombia, la Fiscalía General de la Nación y su cuerpo, ¿cómo es? ¿Cómo es que es el CTI? El Cuerpo de Trabajo Investigativo. El trabajo investigativo del CTI. Un saludo a todos lo hemos dicho aquí, no todos son malos, pero hay una cooptación increíble porque así como en los medios de comunicación, así como en diferentes actos, por la plata baila el perro. O calla el perro en este caso. Listo. Entonces, como usted lo ha mencionado, Jesús Hernando pues es un magnate de las esmeraldas de Muso, en Boyacá, Colombia. Y pues Muso es ampliamente conocida por ser la capital mundial de las esmeraldas. Allá también nos hablaban en parte que muchas veces usted tiene que entrar con chaleco antibalas, porque es tan jodida la zona que no cualquiera entra. O sea, usted no puede llegar ni con un permiso de presidencia, no, tiene que ser con un permiso de los duros de allá. En ese caso, de Jesús Hernando Sánchez o de sus esbirros. Entonces, el señor Jesús tiene pues varios negocios. O de Pedro Orejas, o de Jesús Triana, de los esbirros, de los gente o que de esté. Pedro Pechuga. O de... Si usted no tiene algún jefe que le dé el permiso, papi, mejor vaya y busque minas en otra parte. Marica, vea, aquí va a contar incidencias. Hace poco mi hermano tenía una novia que es originaria de Muso. Sí. Y entonces ya yo le empecé a hablar de qué tan, de que no nos habíamos hablado de ese tema, no sé qué, y ya me decía, ay sí, yo estudié con el hijo, con el sobrino de Pedro Orejas y toda la vuelta, y me hablaba de que eso era recaliente por allá, weón, de que el negocio con las esmeraldas era duro, de que más de uno se lo bajan así, Porque sin sí. mayor información, y que todo era con la complacencia de La policía. la gobernación y las alcaldías de Boyacá, ¿no? O sea, y también estamos hablando de que parte de la contratación que han tenido pues estas empresas de seguridad, de estas diferentes empresas lícitas que tienen esos esmeralderos, se queda en la gobernación y con esas alcaldías. O sea, esto es un negocio redondo, porque también pues tienen que tener negocios lícitos, ¿no? Sí. Y además también de un tema que usted nos va a hablar y que mucha gente, incluso nosotros desconocíamos, y es cómo se dan esos permisos para la explotación de esos minerales, ¿no? O sea, los denominados títulos mineros, ¿no? La Agencia Nacional de Minería y es que es la ANT. Bueno, se me escapan las siglas, pero son dos instituciones que parten de ese Corpo punto. Boyacá, ¿no? Las corporaciones autónomas, sí, eso es un montón. Eso es un verguero. Uno se pone a pensar porque tiene que ver las instituciones del Estado. Pues si usted no tiene el título, si usted no tiene el permiso del Estado, mejor dicho, mire para otra parte. Entonces, vamos a hablar del narcotráfico en Australia y cómo funciona este mundo de este personaje. Acá hay intereses comerciales, porque uno necesita plática. Y uno para exportar cosas a otro país pues necesita tener un producto. En este caso se habla de muchas cosas. Se habla de prendas de vestir, se habla de productos automotrices, de champús, mejor dicho, de un montonón de productos. Porque usted tiene que llevar algo que sea lícito, o sea, lo que usted hablaba, la otra cara del narcotráfico, que sería el contrabando. Entonces yo mando algo lícito, por ejemplo, este pocillo de no copio que después va a salir a la venta aquí en el tercer canal. Y acá adentrico pues tiene mágicamente, no sé, 30 gramos de cocaína, por decirlo así, pero tiene 30 gramos camuflado en su interior. Y así era básicamente como se llevaban estos productos. Pero una cosa es la siguiente. Estados Unidos está atacando las lanchas en el Caribe y en el Pacífico. ¿Por qué? Pues porque son las lanchas que se llenan de cocaína y que son lanchas rápidas que después terminan en Estados Unidos o en otras partes de Centroamérica que después termina exportándose a Europa. En este caso, una lancha rápida de Colombia a Australia es un trayecto ni el hijo de madre, o sea, eso no es posible. Usted tendría que hacerlo con un buque, por ejemplo, y eso se demora muchos días, semanas, meses. La otra opción es con los aviones, eso quiere decir complacencia, connivencia y trabajo conjunto con lo que serían estas empresas que dan los vuelos, que llevan estos cargamentos. Y aquí aparecen dos empresas bastante bellas. Creo que usted las ha escuchado. FedEx, ¿le suena esa empresa? Sí, claro, FedEx es la que tiene las primeras letras en naranja y la otra en morado, y que es una empresa legendaria. O bueno, desde que yo tengo memoria, yo tengo 26 años, existe de correo
transnacional, o sea, en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hablar, por decirlo así, para que usted tenga un poco de contexto? Del como Servientrega el Servientrega estadounidense. Exactamente. Sí. Y hay otra empresa que se llama DHL, que también es un Claro. loguito amarillo. Entonces eso quiere Rojo decir... con amarillo. Rojo con amarillo. Entonces eso quiere decir que nuestro querido... O sea, FedEx Finado. y DHL, DHL, perdón, DHL, están, por ejemplo, en varios patrocinadores de NASCAR. Creo que los he visto también, no, bueno, no sé si me equivoco en la Fórmula 1, pero en NASCAR sí los he visto. Pues, mejor dicho, tienen la de plata Sí. esos personajes. Igual aquí, cabe aclarar que no estamos hablando de que ellos estén en el negocio, ¿no? No, que utilizaron estas empresas y que supervisaban los envíos para que ingresaran a Australia, exactamente en Queensland. ¿Con qué? Con productos que ya vamos a hablar, porque es que esto es muy curioso. Y de una manera, ¿cómo decirlo? Camuflada. Sí, pero, o sea, es que eso antes no se había visto. ¿Cómo es que se le llama eso? Innovadora. O sea, estamos hablando de, no, es verdad, o sea, la malicia indígena de Colombia es una locura, weón. O sea, si nos dedicáramos a hacer inventos que en verdad aportaran, yo creo que seríamos potencia, pero es que, como pensamos, es para hacer el mal, para hacer estos negocios turbios. Sí. Pero Entonces, detallemos un poquito eso, sí. entonces pillen. Usted está en Colombia, cagado la risa con sus minas. Weón. Las minas usted ya sabemos que en parte le sirven para lavar plata. Eso lo vimos en los 80s y los 90s con los narcotraficantes y con la Guerra Verde. Ahí uno normal, esa historia ya la conoce. Pero entonces, ¿por qué van a mirar hacia Australia, Julián? Porque digamos en Colombia, más o menos usted el kilo de cocaína lo puede vender en $1,000. 4 palos, 5 palos. Eso es muy poquito. Sí, weón. claro. En Estados Unidos pueden ser $20,000. Marica, es muy poquito. Weón. En Australia, perro, eso se quintuplica. Eso es un jurgo de plata, pueden llegar a ser $250,000. O sea, claro, el mercado es mucho mejor y aquí hablamos es del mercado de la distancia. Entre más lejos llegue la panela de cocaína de la selva, más cara va a ser. Y estamos hablando, por ejemplo, que en Colombia, pues hay que decirlo, las nuevas generaciones, nuestros compañeros y amigos, no ven un futuro en Colombia. Sí, no, tristemente. Colombia es qué mamera, no sé qué, que quiere abrirse. Y uno de los destinos más apetecidos, incluso más que Estados Unidos, más que España O Canadá. o Canadá, porque usted va a esos lugares es a camellar. Pero Australia usted va es a camellar y a estudiar. O sea, estamos hablando de un lugar donde confluyen muchos estudiantes, muchas personas, donde hay muchos estudiantes, que hay mucha farra, loco. Sí. O sea, ¿usted cómo va a nutrir todas esas drogas, esa demanda de drogas que hay en esas farras, que pueden también estar en Ibiza y demás, pero en Australia donde pues la mayoría son jóvenes y son estudiantes, loco? Pues hay una deficiencia, ¿no? Sí, hay una demanda. Eso, más que una todo. demanda. Pero también una deficiencia porque ellos no son productores. Y sí, cierto, el ambiente de ellos no les permite tampoco. Y entre la comillas creación. sería jodido llevar droga allá. Sí. Entonces, pille. ¿Usted cómo hace para llevar droga a Australia si ya no puede por lanchas rápidas ni tampoco por buques? Entonces tenemos estas dos empresas que serían FedEx y DHL. Esto según documentos que tenemos nosotros de policía de Queensland. Esto no lo inventamos nosotros. Y la forma para ocultar la cocaína cambiaba constantemente. Entonces, pille, tenían prendas de vestir. O sea, en las prendas de vestir en esta tela metían cocaína. ¿Cómo carajos hacen eso? No tengo ni idea. Capos. Pero me imagino que si sacudían no salía el polvo, no salía No, pero se polvo acuerda blanco. que cuando nos lo revelamos esto nos decía el señor Alfredo Serrano que era una amalgama con el algodón que ellos hacían para distribuirla y la cocaína. O sea, pero igual. O sea, un cabezazo re loco. O sea, hay que ser un químico del berraco. Y segundo, pues también, o sea, ese control se pasa por el aeropuerto de Colombia, el aeropuerto de Australia, y si hace pues escalas también pasa por el de Madrid o no sé dónde haga la escala para ir a una Australia, ¿no? Sí. Y estamos hablando de un paquete solo. O sea, o bueno, a veces lo lleva la misma persona, ¿no? Ahí sí, la verdad no estoy seguro, pero los llevan en prendas de vestir. Y también en productos alimenticios, en piezas de motor, en pernos grandes, mesas de plástico, teléfonos móviles, cremas faciales y champús. Ahí mezclaban en todos estos productos lo que sería la cocaína. Vuelvo y repito, según la policía de Queensland. Y pues los envíos, como bien ya los mencionamos, eran por parte de FedEx y de DHL que entraban a Queensland. Pardo Telles y Rangel Bueno son dos personas que tenemos aquí los nombres, quienes son las personas que supervisaban dichos envíos para el ingreso a Australia. Ahora bien, usted hablaba de los estudiantes, Julián. Y es que esto a mí me pareció muy triste escuchar esta historia, porque utilizan esa gente que simplemente quiere ir a aprender inglés o que quiere trabajar en otra parte que va a ganar mucho dinero, que es en la Oceanía, en Australia. Y es que, pille,
Los estudiantes llegan allá normal, cagados de la risa, a un lugar que se llama Homeworld International Education. ¿Qué es lo que usted entiende por eso? Que usted vaya a aprender inglés. Homeworld International Education. Pero no llegan a Homeworld, ¿no? O sea, Homeworld era la agencia que los ayudaba a llegar a Australia. Sí, o sea, usted, digamos, dice, yo estoy acá en Colombia, parchado de la vida, yo estoy aquí en Bogotá, estoy mamado esta mierda, con los trancones de Bogotá me tienen mamado, este trabajo ya estoy aburrido, Julián siempre es un fastidio, mejor me voy para Australia. ¿Qué Pero necesito hacer? eso suena muy real. Necesito coger una empresa que, primero, me vaya a dar educación. Segundo, que también me facilite el tema de conseguir vivienda. Y evidentemente... Y el tema del permiso para estudiar allá y todo. Y evidentemente, si me puede dar trabajo o me pueda llegar a conseguir trabajo, pues marica, o sea, tengo el paquete completo. O sea, es que hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de trámites. Por ejemplo, usted para ir, o sea, mucha gente recurre más que a hacer el trámite ellos mismos a esas empresas que se dedican a eso, tanto para sacar la visa americana, para sacar la visa estadounidense, una agencia de viajes para planear vacaciones y en este caso, una agencia llamada, ¿cómo es? Homeworld International Education. Homeworld, que ya no existe, que ahora tiene otro nombre, que ya nos va a detallar Felipe, para llegar a Australia y que ellos, o sea, que ellos se encarguen de toda esa vuelta, ¿no? Sí, O exactamente. sea, que ellos sean los que, yo como estudiante, pues yo no tengo ni idea cómo hacer esos trámites, pero hay una agencia que durante años se dedicaba a eso, yo me voy con ellos. Y dirigida por colombianos, ¿no? Sí. ¿Qué son Esos- esos personajes? ¿Cómo es que se llaman? No, ya le muestro los nombres de ellos porque acá Ah, esos que acabo de decir. son los que coordinan con FedEx y DHL. Ah, esos son otra parte de este cartel revelado por la policía de Queensland. Sí, entonces, usted llega a Australia sin conocer absolutamente nada del país, sin conocer el idioma, porque usted va a estudiar también, y lo recibe en Homeworld International Education. Como usted bien lo dice, entonces le da permiso para estudiar, le da también la posibilidad de Se lo abrir gestiona. cuentas bancarias. Porque que se lo da es el gobierno. Se lo dan. Entre otras palabras, se lo dan. Y también le abren el tema de las cuentas bancarias. Aquí este punto es importante porque uno dice, listo, tan bonitos ellos me dan una cuenta bancaria para que Tan mis papás hermosos. me envíen dinero o para yo poder enviar dinero a otras partes. La cuestión es que esa misma cuenta bancaria que se abría en Australia, al parecer también sería usada para lavado de activos por medio del cartel de Jesús Hernando Sánchez. Porque sí, porque nuestro querido esmeraldero, empresario, tuerto y finado hoy día, utilizaba a los estudiantes para lavar plata. Y es que pille cómo funcionaba. A los estudiantes se les pagaba $1,000 por recibir un paquete. Se les instruía que no lo abrieran ni tocaran a estos paquetes. Usted estaba en su casa, ya con su residencia, con su cuenta bancaria, con su trabajo casi siempre en productos químicos de aseo. Ya vamos a hablar por qué son importantes estos lugares. Y le decían, papi, tome, guárdeme este paquetico. No lo vaya a abrir. Todo bien. Téngamelo ahí en su casa. Mañana o pasado mañana paso por él. Y ya, ese era el negocio. Y usted, claro, en otro país, lejos de su familia, sabiendo que, por ejemplo, el viaje le costó 20, 30 millones de pesos y que, claro, para una familia de clase media en Colombia eso es un jurgo de plata, usted necesita billete, como para retribuir la inversión que hicieron, como también para subsistir en un país que usted no conoce. Y usted dice, claro, y además que, $1,000... pues, llegaba en una caja de FedEx y de HL, ¿no? Entonces uno decía, no, pues... Eso es un envío, es cualquier Sí, vaina, o sea, se ve muy legal, se ve muy son bonito. unas medias. Sí, será Sí, es algo algo- X, pero pues uno también se pone a pensar, $1,000 por tener un paquete, uno ya se pone como a pensar, pero si es de la misma empresa que usted le está brindando el servicio de para estudiar, cuenta bancaria, permiso para trabajo, etc., uno dice como, bueno, puede ser legal, puede ser bien, solo estoy cuando un paquete. Y HL Sí, estoy jugando un y paquete. FedEx, o sea, qué mejor seguridad que esas empresas que se han dedicado a la mensajería intercontinental desde hace mucho tiempo. Sí, entonces esos paquetes al parecer eran productos químicos que después serían utilizados para la creación y separación de los productos que son necesarios para la cocaína y el tusi. Y aquí también entra esa maravilla de las drogas sintéticas en Australia. ¿Producida por quién? Por nuestra querida sangre tricolor, por los colombianos. El Tusi, esa droga que hoy tiene a media Colombia pegada a la bolsa, no te lo puedo creer. Y además, ¿usted por qué, digamos, es importante que usted trabaje en una empresa de productos químicos de aseo? Porque esos mismos productos químicos de aseo muchas veces son utilizados para la creación del tusi. Y aquí vuelve a sonar el tema de Rangel Bueno, que fue identificada como una trabajadora de Client Corp. Y es que aquí, claro, usted teniendo la oportunidad de trabajar en una empresa de productos químicos de aseo, usted puede decir, marica, necesito que me traigan tantas toneladas de tal vaina. Pero venga, es que eso lo utilizan para productos químicos de droga. No, no, no. Yo soy una empresa de aseo, yo me salvo de eso, yo tengo los permisos, yo tengo todo en regla. Y claro, ahí parece ser que eso se utilizó como fachada para traer toda esta vaina y después
y después crear estos temas. ¿Cómo lo hacían? Porque digamos, usted ahora con el tema de los laboratorios, uno tiene mucho en la cabeza que estos laboratorios de cocaína son en medio de la selva, que son muy ocultos, que son muy tranquilos. Ahora con el Tusi, que son cocinas en cualquier casa, cualquier apartamento. Exacto, o en Breaking Bad, que pues uno no puede ir tanta boleta porque igual eso se nota, ¿no? Los vecinos. No, o sea, los productos químicos un olor, huele a químico y uno dice, marica, huele raro, eso me hará daño, ¿será que me voy a enfermar con esto? Entonces, o uno ve a un vecino que está sacando muchos vapores de la casa y dice, uy, no, hay que ser un marihuanero muy el hijo de puta o algo está pasando en esa casa. exactamente. Y entonces aquí entra lo bonito de una empresa que yo, por ejemplo, he utilizado, que no tenía ni idea que se usaba para eso. Ahora ya veo con otros ojos cuando usted quiera arrendar la casa en Airbnb, porque cogían la aplicación y decían, listo, hoy necesitamos cocinar poquita droga. Una casita chiquita de Airbnb me sirve. Una cocina pequeña, un aparta estudio está bien. ¿Cuántos días lo necesito? 2 semanas. Va a ser una cocina pequeña para nutrir solo el suroccidente de Australia, por suponer un ejemplo. Pero necesitamos una cocina gigantesca, porque entonces ahora van a salir muchos productos químicos y van a salir muchos humos y muchos Pero eso vapores. también es producto de una lógica que se está llevando en Australia, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo varios amigos en Australia y ¿qué es lo que pasa? Que pues está mucho el tema de los roomies. Aquí en Colombia también se da y demás, pero eso pasa es con las personas que llegan a estudiar a lugares donde no... pues no tienen una casa, no tiene, o sea, por ejemplo, si usted estudia aquí en Bogotá, pues usted para qué alquilar una casa si usted vive en la misma casa de sus papás, donde ha vivido siempre. Pero por ejemplo, la gente foránea lo que hace es que alquila un aparta estudio o con varias gente alquila una casa y ahí viven todos y eso pasa en Australia. Por ejemplo, muchos colombianos van y alquilan una casa donde pues son casas, estamos hablando de que si aquí en Colombia se meten 3 a vivir, allá se pueden meter 7 porque son casas gigantes donde usted se puede quedar, puede estudiar y demás y donde cada uno tiene casi que es un apartamento propio. No, y más usted lo ve con buenos ojos. Ah, ¿que de cuál empresa vienen? ¿De Homeworld International Education? Claro, son estudiantes, esta gente es de bien. Colombianos que quieren venir a nutrir nuestro país con conocimiento y trabajo, bienvenidos sean. La casa se las dejo más baratica. Y a lo menos película gringa, no es como acá que en un barrio popular pues su pared es la misma de la del vecino, ¿no? No, y así, ¿no? hay sus Estamos hablando distancias de gigantes entre casas casa a quintas, casa. por ejemplo, podríamos llamarlo así, casa quinta. O sea, O como una casa llaman- quinta es una finca donde usted tiene un gran espacio a su alrededor y es una casa donde pueden haber 7 habitaciones, una cocina de lujo, o sea, estamos hablando del primer mundo, ¿no? Sí, pero entonces ese primer mundo se utilizaba ¿para qué? Para hacer laboratorios móviles de creación de cocaína y de tusi. ¿Cómo hacían el tema de la cocaína? Pues tenían a un productor químico muy importante que es el señor Omar Julián Mejía Parada, según Uy, muy información- australiano no suena, ¿no? Sí, muy australiano no suena. Según información de lo que sería, vuelvo y repito, la policía de Queensland. Y es que esto requiere un alto nivel de habilidad porque como los productos químicos son tan frágiles o también estos procesos químicos son tan complicados, un margen de error, 1 miligramo de más, algo menos, puede llegar a joder todo. Toda una producción gigantesca de cocaína o de tusi. Entonces usted O necesita bajar gente- la pureza. o usted necesita gente muy experta para estos temas. Y pues nada más y nada menos nuestros queridos colombianos eran los que llegaban a estas zonas. Aquí también tengo lo que sería toda la cantidad que se utiliza para el tema de los procedimientos de extracción de grandes cantidades, por ejemplo, para el tema de la cocaína. No los voy a decir porque pues sería prácticamente como decirles cómo extraer esta vaina. Pero lo que sí les puedo comentar es el tema de cómo se manejaba el dinero. Ya lo vimos que era con estos estudiantes. Ya lo vimos que en parte ellos eran usados como los camellos, por decirlo así, los camellos ciegos en medio de este negocio. Pero también utilizan algo muy importante que se utiliza Pero es que en camello es muy español, pa. mulas. Mulas. Las mulas. Sí, chichombiano, pa. Es Tú que- aquí hablas... No, ¿sabes por qué un camello? Es porque esto también lo quiero relacionar mucho con Dubái, porque ya vamos para allá. Ok. Entonces, esta gente también lavaban plata de una forma muy interesante que utilizan los grandes contrabandistas en Dubái, los grandes traficantes de armas, los grandes narcotraficantes, los grandes mercenarios, los grandes, exportadores de ilícito del crudo de petróleo, como serían los grandes magnates rusos, y es el sistema Hawala. ¿Qué es esa mierda? Digamos, aquí uno conoce el Nequi, el Daviplata, el Transfillá, el Bancolombia, el Grupo Aval, toda esa vaina. El sistema Hawala básicamente lo que es un sistema de confianza. Aquí no mira los bancos. Papi, ¿cuánta plata necesita mover? Hágale, sistema Hawala. ¿Que el banco qué? No, ni se entera. No saben absolutamente nada. Y esto, por ejemplo, ha sido usado en los Emiratos Árabes Unidos desde más o menos los 1800. Estamos hablando de un sistema tradicionalmente cultural en estas zonas que después llegó a ser utilizado
por los rusos, por los chinos, por el Medio Oriente y ahora por los narcotraficantes que se encuentran en Australia. Y ahora, la distribución del dinero, pues hay un señor que se llama Ricardo, que es Ricardo Javier Martínez Benítez, quien es quien Australiano supervisa, puro y duro, me imagino. quien también. es quien supervisa la distribución del dinero y que trabaja en Homeworld. Porque sí, las dos personas que en parte supuestamente son los directivos de lo que fue esta empresa, digo porque se cambió de nombre y ahora está en Dubái, eran quienes supervisaban la distribución ¿Qué? del dinero. O sea, esta empresa que llevaba a colombianos a Australia, ahora lleva a colombianos a Dubái, justo cuando nos enteramos de la junta del narcotráfico. No, y no sé si tenga Y que cuando Dubái se convirtió en ese centro de operaciones para, según lo que usted nos ha relatado en Revelados y en otras ocasiones, para absolutamente todo, ¿no? ver. O Exactamente. sea, desde electrodomésticos, desde tu CV, desde cocaína, hasta armas, hasta personas, o sea, absolutamente todo, ¿no? Digamos, el petróleo ruso que ahora está con estas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por el tema de la guerra en Ucrania también está metido allá. O sea, literalmente vieron en Dubái una oportunidad gigantesca y esta misma empresa que se encuentra en Australia, no sé si tenga que ver después o antes de la muerte de Jesús Hernando Sánchez, terminó después estando en Dubái con las mismas personas que las encabezan, que ya les paso el nombre de ellos, que quienes, por decirlo así, no, más bien que después de la denuncia que nosotros hicimos sacaron un comunicado hablando de que ellos no tenían absolutamente nada que ver, que eso eran mentiras. Vuelvo y repito, eso no lo inventó el Tercer Canal, sin Mordaza, ni tampoco Alfredo Serrano, ni Julián Martínez, ni Julián Lamprea, Ni Felipe Richard Martínez, Madoc, que por ni ejemplo ha absolutamente compartido esa nadie. información Sí, también. nadie. La policía de Queensland le envió esa información a la fiscalía y ya vamos para allá con ese punto porque me parece también impresionante. Y bueno, pues también acá estamos hablando del sistema Hawala, que es un sistema tradicionalmente usado por un montón de criminales para que no se rastre el dinero. Y también aquí se habla del uso de criptomonedas, porque sí, también, al igual como los rusos han utilizado este tema con los jeques de Dubái, los colombianos, los australianos y estos grandes narcotraficantes utilizan este maravilloso dinero digital para que no se rastree los miles y millones de pesos que se usan para el lavado de activos. Y aquí también entra un punto muy importante. Desde el 2021-2022 más o menos ya la Fiscalía conocía esta información, porque nosotros tenemos conocimiento de que un correo llegó a los anaqueles de la Fiscalía. Y ese correo pues mostraba 3 documentos que ya los hemos mencionado, cómo es el cártel de Jesús Hernando Sánchez, cómo se mueve el dinero, cómo se extrae la cocaína y además de eso un organigrama gigante. Se lo enviaron a la Fiscalía. Pero eso sí, la Fiscalía no hizo un carajo. Nos respondieron literalmente eso. Nosotros no vamos a investigar este tema. En otras palabras lo dicen así porque les preguntamos, ¿hay investigaciones abiertas de Jesús Hernando Sánchez con este tema? Nos dijeron no. No. Ah, esa información que hicieron a la policía de Queensland es muy bonita, tampoco es vinculante aquí con el señor Jesús Hernando Sánchez. O sea, les valió 3 tiras de verga prácticamente. Y a raíz de eso, de la omisión que prácticamente ellos hicieron con este tema, Jesús Hernando Sánchez tuvo un título minero. Y ahí parte el punto. Si ya conocían que era narcotraficante, ¿por qué le dan un título minero? Claro, para el lavado de activos, Julián. Y ahí vuelve entonces el tema de lo que serían las piedras preciosas. Porque claro, usted coja una montaña así, Julián. O sea que, no sé, es que como no conozco tanto de ese tema, hablemos de toneladas. Toneladas de esmeraldas. Lave plata como un hijo de madre con ese punto. Claro, en Australia me da un jurgo de dinero lo que sería el tráfico de cocaína, por lo que ya hablamos. No, es que estamos hablando de gente que diversifica, o sea, la primera regla de, ¿cómo es? Padre rico, padre pobre, hijo rico. Bueno, yo no me acuerdo cómo es que se llama ese libro que a uno le dicen siempre, le hace esto y junto al de la vaca, yo no sé qué pendejadas. Es que uno no le puede poner todas las monedas al mismo costal, weón, o a la misma gallinita. Uno tiene que tener diversificado. Y pues estos manes se cansaron de hacer plata con diferentes negocios. O sea, una cosa era el narcotráfico, otra que se relacionaban, claro, pero las esmeraldas me dan plata, pero el narcotráfico también me da plata como un berraco. La venta de armas, bueno, los contratos con las gobernaciones y las alcaldías, o sea, estamos hablando de que toca diversificarse y también toca tener plata lícita. Sí, obvio. O sea, como todos, ¿no? O sea, también tenían que mostrar plata lícita, de todo tipo. Que un negocio de pijamas, bueno, lo que sea, pero todo que vaya sumando. Y claro, y esa suma de las diferentes actividades, pues me va dando mucha plata, güey. Literalmente. Y también el hecho de tener que mostrar lo que decíamos, algo lícito, o sea, tenemos que convertirlo en algo. O sea, la oficina de Envigado, güey. La oficina de Envigado de estos manes, ya estamos hablando de personas que no solo controlaban la extorsión, controlaban esto, sino también tenían empresas de venta de huevos, de leche,
muchas veces De hacían alcantarillado, contratos con la alcaldía. contratos con la alcantarilla, o sea, eso ahí para diversificar la plata como un berraco. Sí, y acá en este caso utilizaban, vuelvo y repito, la minería. Y es que a mí lo que me sorprende es eso. La fiscalía ya sabía que este señor era narco. Ya lo sabían y aún así no hicieron las alertas y le dieron un título minero que el man utilizó para exportar, para explotar y después presuntamente lavar la plata. Pero hay otra forma también que usted puede lavar la plata y es evadiendo impuestos. Y aquí, nuevamente, el tercer canal con información de la fiscalía, curiosamente en este caso sí, reveló que el señor Jesús Hernando Sánchez, más o menos en el 2014, 2015, ya después del atentado, después de 2 añitos de estar con su ojo tuerto y pues de 10 disparos, 20 cirugías, No, le corrijo, lavó, ojo tuerto no, está sin ojo. estaba sin ojo, lavó más o menos como, es que no sé cuánta plata era, como 7.000 millones de pesos. Eso era con una de las empresas. No, yo creo que por ahí pasó hace rato. Es que no me acuerdo cuánto fue la cifra, pero sé que eran miles de millones de pesos y eso fue lavando, no lavando plata, sino más que todo evadiendo impuestos con el cartel de los evasores del IVA aquí en Colombia, que tiene que ver con la señora... se me escapa el nombre de estas dos personas, pero aquí el tercer canal lo ha revelado con organigrama, con metodología, con absolutamente todo, y eso tiene que ver con, entonces, con esta forma de mostrar ilícita su plata. Es que aquí Dando estaba impuestos revisando y un montón de cosas. y nomás no nos hablamos de que el man hizo un negocio con los canadienses para vender la minería Emporium HS, ¿no? Sí, y Fura Hems, que es de Dubái. Y Furagen, pero que se supone que es canadiense, le vendió el 76% de la mina de Consquest, quedándose con el 24% restante, un negocio por al menos 13 millones de dólares. No, pero Fura Hems la compraron desde, o sea, Fura Hems la O sea, operan la desde canadiense y Dubái. la compraron luego los de Dubái. Sí, Ah, o sea, no. por eso que también entonces llegan esas relaciones. ¿Y cuándo la compran? Cuando Julio Lozano Pirateque ve que aquí en Colombia no es viable vivir porque hay un montón de vendetas con el cartel del Dorado y viaja a Dubái. Y al parecer, no sé si le susurró a alguien el oído, a un indio, que es el CEO de esta empresa, que termina después comprando Fura Hems, que tiene que ver con su socio Jesús Hernando Sánchez. Sí. Y ahí está entonces esa Deb relación. Chetty se llama el man. El CEO CEO indio de este tema. ¿Y por qué un indio está metido con el mundo de las esmeraldas y con el mundo de las piedras preciosas? Porque en la cultura india también está muy bien visto que las mujeres, los hombres, todo el mundo, los templos y su cultura, pues tengan estas piedras preciosas. Usted ve esa gente bañada en oro, literalmente. Entonces, claro, ahí está el CEO indio metido con los Emiratos Árabes Unidos, con Dubái, que también son amantes de las piedras preciosas, para después comprar con los colombianos estas minas en Coscuez y que después se terminarían usando presuntamente para lavado de activos. Porque eso sí, Dubái también ha utilizado mucho el tema del oro, por ejemplo, con varias empresas en en África, para coger el oro en Mozambique, por ejemplo, que usted habló en uno de estos lados, con el grupo Warrer, que son los rusos, para después meterlo en refinerías de Dubái, que después terminan exportando el oro bañado en sangre a otras partes, como por ejemplo sería la India. O sea, eso es un negocio, una locura. No, y un Jesús Hernando paréntesis Sánchez, también es esa hipocresía de muchas transnacionales de países que supuestamente no hacen ningún daño, como Canadá, como la misma Sudáfrica, y que se han tirado los recursos de Colombia, que se los han entregado a precio de huevo y que han hecho una afectación ambiental la berraca. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de esta empresa canadiense Bidu Gold, B2Gold, sí señor, que que- se encuentra, por ejemplo, en la hacienda Guacharacas, en el departamento de Antioquia. y que también San quieran Roque. meterle mano a Santurbán. Imagínese usted. ¿Cómo es? Angola Ashanti, Anglo-Gola que Ashanti, también está sudafriqueña. que está también, por ejemplo, en la hacienda Guacharacas, que quiere hacer la mina a cielo abierto más grande del mundo. O sea, estamos hablando de que si hay hipocresía de Estados Unidos por llenarse las ñatas del polvo blanco, también hay una hipocresía canadiense, sudafriqueña y de otros latitudes frente a todo el tema de la explotación de recursos naturales y también de cómo a precio de huevo aquí las agencias, las corporaciones autónomas, las agencias de licencias ambientales les dan simplemente por ser gringos y demás, eso no tienen rodilleras, sino netamente se bajan el pantalón. Hay que decirlo, o sea, cogen y se ponen cuadrúpedos, como diría el nombre científico, y entregan todos los recursos naturales a estas grandes empresas para que saqueen y tengan una afectación ambiental tenaz en nuestro hermoso platanal llamado Colombia. Y ahora bien, ¿por qué entonces volvemos a recapitular de este tema? Porque la fiscalía nos contestó. Y es que a mí lo que me sorprende es eso. Les pasan la información, organigrama, les hacen el trabajo, les envían absolutamente todo. Ellos dicen no. Pero espere, Eso no es hay vinculante. que tener en cuenta la línea del tiempo. O sea, nosotros no. Aquí me estoy apropiando, estoy haciendo un canadiense, no. El señor Felipe Martínez, alias el viejo Pepe, con su camiseta del Salzburgo. Ah, no. Ese es el Red Bull de New York.
el equipo de Red Bull de Nueva York, donde jugó Thierry Henry, descubrió unos correos, o bueno, le pasaron unos correos de la policía de Queensland en Australia, que le había enviado a la Fiscalía colombiana, donde le decían, vea, este es todo el cartel de Jesús Hernando Sánchez, donde hay personas colombianas a través de una empresa que hace todo este traslado de personajes colombianos a Australia y demás, donde también hay otros colombianos que se encargan de los envíos, de recibir paquetes con los mismos estudiantes, de que esos estudiantes abran cuentas para lavar dinero producto de esos ingresos por esa droga, y donde hay algunos grupos de motociclistas en Australia que se encargan de toda la distribución de estos alucinógenos. Exactamente. Estamos correctos en eso, ¿sí o no? Digamos, o sea, Espere, usted descubrió eso. sí. Y se supone que en su momento, que más o menos qué fecha fue eso. Literalmente le tengo la fecha del correo y la hora. A las 9 de la noche del 7 de febrero del 2022 le enviaron a la Fiscalía 4 documentos, el organigrama y los 3 O documentos sea, que ya a hemos nuestro hablado. señor Francisco Barbosa, la administración de Francisco Barbosa le dijeron, vea, Jesús Hernando Sánchez es el líder de toda esta mierda y vea, por FedEx y toda la vuelta. Y estamos hablando que en pleno 2025 nosotros le preguntamos a la Fiscalía qué había pasado con esta vaina, o una nueva administración, hay que decirlo, y qué le respondieron. Literalmente le voy a leer, güey, porque es que a mí me quedó sorprendidísimo ese tema. Y es que, en pocas palabras, o sea, ya le leo textualmente, pero en pocas palabras lo que dicen es eso. No, esto no es vinculante, esa información que ustedes tienen, o sea, maravillosa y toda, pero aquí como que poco o nada ha servido. Ya le leo textualmente. O sea, es que yo entiendo lo que no sea vinculante. ¿Qué significa que no sea vinculante? Que una investigación en Australia por las autoridades de allá sea netamente admitida como si la hubieran hecho las autoridades de aquí en Colombia. Eso significa es que sea vinculante. Ahora, lo que me sorprende es que, viejo, pues si tenían esta información, pues no es vinculante, pero investiguemos. ¿Cómo así que estos manes descubrieron eso? Y a pesar de que no podemos coger esa información y pasarla como si fuera nuestra, pues sí podemos investigar para saber si eso es verdad y tener nosotros los detalles. ¿Pero qué le dijeron? La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación no se adelantan ni se han adelantado noticias criminales a las que el ciudadano en cita haya estado formalmente vinculado. ¿De quién estamos hablando? De Jesús Hernando Sánchez. También más adelante acá nos comentan. Finalmente, se resalta que la información aportada, ¿qué información? La que nosotros estamos comentando el día de hoy, no constituye certificado de antecedentes. Eso quiere decir que mamola lo que investigó la policía en Queensland, que aquí no nos importa un verguero, básicamente, desde Barbosa hasta Luis Adriana Camargo. Y aquí vuelve a sonar el tema de lo que también ha denunciado el presidente Gustavo Petro y nosotros, los narcofiscales. Porque es que, evidentemente, si usted quiere tener el control del mundo criminal, tiene que tener la legalidad. En ese orden de ideas, la fiscalía, la policía, los jueces, las autoridades portuarias, etc, 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 etc. Y en parte esto comprobaría ese tema, porque no han investigado. No ha pasado absolutamente nada con este tema. Y lo que me sorprende es eso, que nosotros, hace prácticamente menos de un año, revelamos las pruebas y está toda esa información, absolutamente todo. Hasta la respuesta de los propios implicados desde Australia. ¿Y la fiscalía qué ha hecho? Poco o nada, Julián. Y eso es sorprendente y triste a la vez, porque entonces otras personas les hacen el trabajo y ellos no. No, es que aquí no hay nada, no tenemos fiscales, todos están ocupados. Y lo que yo le decía, o sea, una cosa es que no sea vinculante, listo. Pero ¿cómo así que no han investigado nada? Lo que usted acaba de decir, que no hay ninguna noticia criminal, como nadie que haya indagado eso. Y yo creo que si hubo personas que dijeron, venga, vamos a investigar eso, y le dijeron, no, papito, todo bien, la buena, que es así. Y estamos hablando de que ese además correo... es que, no existe registro alguno de diligencias en contra de la persona indicada. Nosotros mostramos cómo él evadía impuestos en el 2014 con el cartel de evasores del IVA y mostramos información de lo que sería la policía de Queensland con el tema del narcotráfico. Y aquí la Dirección Especializada contra el Narcotráfico nos dice, no existe registro alguno. Por Dios, ¿qué pasa? Y nosotros rastreamos esto y nos empezaron, cuando nosotros publicamos esta información tuvo gran repercusión, sobre todo con la comunidad colombiana en Australia. Nos empezaron a llegar mucha gente, la mayoría diciendo, hey, yo estudié con estos manes y veía cosas raras. Mucha gente nos dijo, vengan, ya no son Homeworld, ya se acabó, ahora son esta empresa que está en Dubái. Y uno, ¿cómo así, weón? Las coincidencias de la vida, de que ahora está la junta del narcotráfico en Dubái y estos manes se pasaron de Australia a Dubái. Raro, ¿no? O sea, las
coincidencias, ¿no? O sea, no se podían ir a hacer visas en Estados Unidos, no se podían hacer la visa en Canadá. Ni en Chinchina todo Caldas, el tema ¿cuál del mierda así? 2026. No. Tenían que irse para Dubái, donde presuntamente está la Junta del Narcotráfico denunciada por el mismísimo Gustavo Petro Urrego, quien también ha hablado de Jesús Hernando Sánchez, de Pedro Pechuga, entre otros, ¿no? Claro que ahí sí, querido presidente, y no viste que tu alta consejera para las regiones era amante, hay que decirlo, amante, porque cada uno tenía su pareja, del señor Aguilar, el señor Pedro Pechuga, ¿no? Yo creo que Petro quizás sí sabía, pero ¿sabe quién puede que conozca más? Verónica Alcócer. Y entonces estamos hablando de la primera dama de Colombia también con presuntas, no, ni presuntas relaciones, conocimiento de lo que serían las relaciones de otras personas con el mundo criminal. No lo sabemos, aquí hablamos sin mordaza, pero ahí están los hechos. Y evidentemente ahí están las capturas Ahora, y las investigaciones. También nos escribieron personas que aparecían en estos organigramas de Quisland, ¿no? Sí, claro. Y nos decían, estudiantes. Hey, ¿ustedes cómo afirman eso? Porque esos documentos están en español. Papi, no los tradujimos, pero estos son netamente documentos que envió la policía de Quisland. Estamos tratando de comunicarnos con la policía para que nos establezca esto. Hemos tratado también de hablar de varios estudiantes y varios personajes que nos han contactado a raíz de estas noticias para conocer un poco más qué es lo que ha sucedido alrededor de esto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la justicia ya en Quisland? Porque esos personajes pues siguen haciendo sus actividades después de ser señalados en un organigrama creado por la policía allá. Algo muy grave, porque aquí, por ejemplo, ponían un comentario de, ay, yo conocí muchas personas que se fueron a Australia y, o sea, no significa que ellos están en estos actos ilícitos. O sea, muchas de esas personas simplemente pues iban allá, les decían, venga, ¿quieres ganarte un dinero extra si no recibes un paquete? Pues bueno, lo recibían, decían, no lo abres, tenlo debajo de tu cama, lo tenían ahí y lo daban, ay, préstanos tu nombre para abrir una cuenta. Pues muchas personas en la ingenuidad, en también sacar provecho, tener dinero, porque vivir en Australia es caro. Claro. O sea, en Australia usted no se puede ir como España y Estados Unidos, que usted pues de manera ilegal puede trabajar. O sea, de manera ilegal puede trabajar, no hablo de que sin el permiso, sino que pues mucha gente usted lo contrata sin el permiso. Pues, mucha gente usted se puede hacer vida allá. En Australia, por ejemplo, para llegar o para que usted le den un permiso, además de ser turista y durar harto tiempo allá, pues usted sí o sí tiene que tener al menos un curso de inglés que vaya a hacer allá y que vale, pues, no sé, un semestre puede valer 20 millones de pesos. Es que es un jugo de plata. O sea, lo que pasa es que pues uno no puede juzgar a todos los estudiantes, pero sí hay que tener mucho cuidado porque usted por inocente, por simplemente confiar en algunas personas, puede estar involucrado en una red de narcotráfico que lideraba nada más y nada menos que el zar de las Esmeraldas en Colombia, el señor Jesús Hernando Sánchez. Y esta es la historia sin mordaza que tenemos. Hablamos de los esmeralderos y claro, si estamos hablando del zar, ¿cómo serán entonces las demás personas que hoy día entonces posan de grandes empresarios? ¿Tendrán la misma historia? ¿Habrán evadido impuestos igual que el señor Jesús Hernando Sánchez presuntamente en el 2014? ¿Tendrán otras redes criminales? ¿Seguirá este cartel en Australia? ¿Se transformó ahora en el hub de lo que sería, más bien hub no, sino el el Wall Street en Dubái de lo que sería el comercio ilegal? ¿Se habrá transformado estas partes? Seguiremos investigando porque esto que parece una película simplemente les estamos mostrando el tráiler porque falta mucho más y aquí estamos comprometidos con ese tema. Y mañana en Sin Mordaza les hablaremos de la historia que quisieron acallar del Parque Lleras en Medellín, donde están involucrados concejales del Centro Democrático como el señor Andrés Tobón, que aspiró en su momento a la alcaldía de Medellín, y el señor Federico Gutiérrez, alias Fico Gutiérrez, referente a toda esta red de explotación tanto de niñas, de extorsión, de vacunas, bueno, de turismo sexual, de drogas y demás en el Parque Lleras, uno de los lugares más emblemáticos de la capital de la montaña, de la ciudad de la eterna primavera en Medellín, Colombia. Queremos también que nos dejen sus comentarios, que compartan esta transmisión. Recuerden, somos Sin Mordaza, estamos aquí de lunes a viernes para quitarnos la mordaza de la boca sobre esas historias que quisieron callar, que quisieron ocultar, pero también quitarnos la venda, porque no todo es lo que parece y hay muchas personas que tienen rabo de paja y que se pintan como ovejas que no le hacen daño a absolutamente nadie, muchas de ellas, como en este caso, bañadas o lavadas de cara por los medios de
de comunicación, por los empresarios, por los políticos y que tienen muchos vínculos cuestionables. Y para finalizar, recuerden, mi nombre es Felipe Martínez. El mío es Julián Lamprea. Y no siendo más, nos vemos mañana en otro episodio sin mordaza. Feliz día. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.